Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. ¿Alguna vez has escuchado la palabra algoritmo? Pues esta es básicamente la esencia de programar. Los algoritmos es algo que vamos a estar creando constantemente. Y hoy te enseñaré su definición y las diversas formas en que puedes representarlo. Hoy veremos qué es un algoritmo. Comenzaremos primeramente por definir qué es un algoritmo. Y no confundan la palabra algoritmo con logaritmo. La verdad no tienen nada que ver. Son conceptos totalmente distintos. Algoritmo es una descripción ordenada y breve de los pasos a seguir para realizar una tarea o actividad y con ello resolver un problema manualmente o por medio de una máquina. Todo buen algoritmo debe poseer ciertas propiedades. La primera que podemos mencionar es que debe ser preciso. Debe ser especificado en forma precisa mediante un número finito de pasos, es decir, que debe tener un único inicio y un único final. Esto con el propósito de eliminar ambigüedades. Ambigüedades quiere decir que puede llegar a interpretarse de más de una forma y que cualquier usuario pueda comprender y ejecutar el algoritmo, obteniendo los mismos resultados. Otra propiedad de un buen algoritmo es que debe ser eficaz. Al finalizar la ejecución del algoritmo, la solución del problema debe ser alcanzada. Y una última propiedad que puedo mencionarte es que debe ser factible. La ejecución de todo algoritmo debe ser factible de implementar, es decir, se debe tener acceso a todo lo que ésta requiera, datos y tecnología. Si tienes alguna otra propiedad que un buen algoritmo debe tener, pues puedes mencionarla acá en los comentarios. Ahora veremos las partes básicas de un algoritmo. La primera es la entrada de datos. Se dan a conocer los datos de entrada. La siguiente parte de un algoritmo es el procesamiento de datos, o simplemente llamado proceso. Se transforman los datos de entrada en datos de salida. Y por último está la salida de datos, que es donde se muestran los datos de salida o información requerida. Si observan, se ha formado el método de la caja negra, cosa que vimos en el video pasado. Así que para que vean que realmente se utiliza al crear un algoritmo. Ahora, teniendo la definición de qué es un algoritmo, cuáles son sus propiedades y sus partes, te enseñaré cómo puede representarse. Un algoritmo puede ser narrado, es decir, usando nuestro idioma natural, con nuestras propias palabras, se detallan los pasos a realizar para resolver un problema. Veamos un ejemplo. Antes de todo, cabe aclarar que el propósito de este algoritmo que presento como ejemplo es calcular el área de un triángulo. Y este mismo ejemplo es el que seguiré utilizando en las siguientes representaciones de un algoritmo para que veamos cómo puede ir variando su representación. Así que veamos el ejemplo. Pueden ver el ejemplo. Un algoritmo narrado simplemente es una lista de los pasos a seguir, en este caso, para calcular el área de un triángulo. Siempre nuestro primer paso debe ser el inicio del algoritmo. Y nuestro último paso, el fin del algoritmo. Y si observan, también es recomendable ir enumerando cada paso, donde cada línea representa una acción a realizar. Aclarado esto, continúo explicando el algoritmo. Luego del inicio está el paso de desplegar el mensaje, digite la base del triángulo. Esto significa que en la pantalla de nuestro ordenador aparecerá el mensaje que está entre comillas. Este paso puede saltarse si se quiere y simplemente colocar el siguiente, que es leer base. Esto significa que el dato es ingresado y almacenado en la memoria. Ok, pero para aclarar o hacer más entendible el programa, se coloca el mensaje anterior. Lo mismo ocurre en el paso 4 y 5. Desplegar el mensaje, digite la altura del triángulo. Y el paso 5, leer altura. Es básicamente lo mismo,
que el paso anterior. Luego, que los pasos anteriores que les expliqué. Luego está el paso número 6, que es calcular la base por altura entre 2, que es la fórmula que ya todos conocemos para calcular el área de un triángulo. Si observan, coloqué la base por altura entre paréntesis. La verdad, esto no era necesario, ya que poseen la misma jerarquía estos, tanto el operador de multiplicación como el de división. Así que el resultado no iba a variar en lo absoluto si no estaban esos paréntesis. Sin embargo, me fui por la ecuación que recordaba, así que por eso lo coloqué de esa forma. Pero es una simple aclaración que le estoy diciendo. No va a variar en el resultado. Y nuestro siguiente paso es el de desplegar el área. ¿Qué significa esto? Que vamos a mostrar en pantalla el resultado que nos ha dado de calcular la fórmula anterior. Y ahí termina el algoritmo. Nuestra siguiente forma de representar un algoritmo es de forma esquematizada. Esta consiste en usar una serie de símbolos para representar cada paso del algoritmo. A este esquema de solución se le llama diagrama de flujo o flujograma. El tema de los flujogramas será algo que abordaré en el siguiente tutorial, a más profundidad. Sin embargo, te voy a presentar un ejemplo a continuación. Acá está representado el ejemplo. Siempre es el mismo algoritmo utilizado la vez anterior de calcular el área de un triángulo, y como observan siempre se cumple que debe tener un inicio y un fin, y básicamente se están utilizando los mismos pasos detallados en el ejemplo del algoritmo narrado. Está el mensaje de digite la base del triángulo, luego su lectura, después digite la altura del triángulo, la lectura de la altura, pasamos al cálculo del área y luego la impresión o el despliegue del resultado del área del triángulo. Cada uno de los símbolos o formas utilizadas en el flujograma tienen un significado. Más o menos te explicaré en qué consiste. Las del inicio y fin son terminales. Esta que parece como si fuera un lápiz representa una salida de pantalla. La que es como un triángulo pero con su parte superior un poco distinta, representa la lectura de datos, donde el círculo representa un conector. La que es esta sí es un triángulo correctamente, representa procesos a realizar, y la última figura que falta en explicar representa una salida impresa, para que más o menos entiendas en qué consiste este flujograma. Sin embargo, en el siguiente tutorial te explicaré más a fondo cómo funciona cada símbolo y qué es lo que representa. Ahora veremos el algoritmo pseudo codificado. Se representa usando una mezcla del lenguaje natural y un lenguaje de programación. Acá tenemos el ejemplo del algoritmo pseudo codificado. Antes de explicarlo, quiero aclarar que en la universidad jamás me exigieron el utilizar esta forma de representar un algoritmo, pero es útil poder conocer cómo es, porque es bastante libre para poder mostrar nuestro algoritmo y a la vez utilizar código hasta cierto punto. Siempre se toma en cuenta el inicio y el fin, como observan. Luego se utiliza, en lugar de una función que podría ser printf o put, en el caso del lenguaje de C++, se utiliza una palabra de nuestro idioma, desplegar.
Y luego, si se utiliza una línea de código o que represente realmente como el código, entre comillas digite la base del triángulo, se cierran los paréntesis y luego un punto y coma, y así se va sucesivamente. En lugar de utilizar líneas de código original, se utiliza palabras que nosotros comprendamos, como desplegar, leer e imprimir. En eso consiste el algoritmo pseudocodificado y es bastante libre, por lo que veo, para poder trabajar o para poder representar nuestro algoritmo. Y llegamos a la representación que seguramente es la que más nos gustará a todos, es la del algoritmo codificado. Esta consiste en usar un lenguaje de programación. Un algoritmo codificado se conoce como programa. Tenemos acá ya el ejemplo codificado del algoritmo para calcular el área de un triángulo. No me detendré mucho a explicar las líneas de código. Está en lenguaje de C++. ¿Por qué? Porque es el único lenguaje que manejo actualmente. Pero más o menos les mostraré a dónde está cada parte del algoritmo que ya vimos anteriormente. Acá se encuentra el despliegue de los mensajes, la lectura del dato de la base, como la altura. Luego está el procesamiento, es decir, la operación que se realiza para obtener el área. Y finalmente se muestra la línea de código para desplegar el resultado del área. Lo voy a correr para que puedan observar que sí funciona. Digitamos la base del triángulo, por ejemplo 4. Luego la altura del triángulo, que puede ser 5. Y el resultado que nos da es 10. Pueden probarlo por la calculadora o mentalmente para que vean que sí ha dado el resultado correcto. Ha multiplicado la base por altura y ha realizado una división entre 2. Y bueno, no me he detenido mucho en la parte del código, pues es algo que corresponde a un futuro curso que próximamente se los presentaré acá. Pero como un dato irrelevante que puedo mencionar está de que mi forma favorita de representar un algoritmo son obviamente la codificada y también la esquematizada, porque no sé, pero me gusta dibujar bastante los flujogramas. Y no sé cuál habrá sido la que más te gustó a ti. La puedes comentar acá. Me siento comodora preguntando al final ¿y qué fue lo que más te gustó? Pero igual tu opinión es bastante importante. Sin embargo, aclaro de que las únicas que vamos a utilizar son justamente esas dos, las que más me gustan a mí. ¿Por qué? Bueno, la verdad que en la universidad también fueron las únicas dos que utilicé por un buen tiempo. Obviamente la codificada siempre se utiliza, porque es el código, es programación lo que se está viendo. Pero antes de pasar a código, lo que se hacía en papel pues eran siempre flujogramas. Así que vamos a dar un poco más de enfoque a eso. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, pues regálame un clic en el botón de me gusta. También puedes comentar, dejar cualquier duda que hayas tenido respecto al video y comparte este tutorial con tus amigos y amigas que quieran aprender a programar. Muchas gracias y hasta el próximo video. ¿Sabías que la palabra algoritmo originalmente era algoritmo o guarismo? Y que esta procede del nombre del sabio Al-Khwarizmi. Y si no te suena este nombre, pues es el tipo que aparece en la portada del álgebra. No era Baldor el que estaba ahí. Y posteriormente se produjo en el propio latín medieval la contaminación con el griego aritmo, que significa número. Y así se formó la palabra algoritmo. Acá te dejo la fuente.